Continuando con el desarrollo del curso Código Tributario, vamos a desarrollar el tema número 3. El tema número 3 abarca la norma 9ª y 10ª del título preliminar del Código Tributario. En la norma 9ª vemos la aplicación supletoria de los principios del derecho. En lo no previsto por el Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les oponga ni las desnaturalice. Supletoriamente se aplicarán los principios del derecho tributario o, su defecto, los principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho. Dentro del derecho financiero se encuentra el derecho tributario, el cual es el conjunto de reglas que regulan los ingresos tributarios, y el derecho tributario sustantivo es el conjunto de reglas sobre el ámbito de aplicación del tributo y la obligación tributaria. El derecho tributario no constituye una rama del derecho que goce de autonomía. Es por ello que la matriz del derecho tributario es el derecho civil, más concretamente el derecho de las obligaciones. La vigencia de las normas tributarias lo encontramos en la norma 10ª del Código Tributario. ¿Qué nos dice al respecto? Nos dice que las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley, que posterga su vigencia en todo o en parte. Tratándose de elementos contemplados en el inciso A de la norma 4ª de este título del Código Tributario, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. Si hubiera una modificatoria, por ejemplo, a la ley del impuesto a la renta, esta modificatoria, estos cambios entrarían en vigencia recién el 1 de enero del siguiente año, por ser una norma de periodicidad anual. La supresión de tributos y de la designación de los agentes de retención o percepción rigen desde la vigencia de la ley, decreto supremo o la resolución de superintendencia. Las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer día del siguiente año calendario. Como sabemos, la administración tributaria designa pues a los agentes de retención o de percepción. Estos van a entrar o van a tener vigencia a partir de la vigencia de la ley o el decreto supremo o la resolución de la superintendencia. Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria del propio reglamento. Toda ley tiene que ser reglamentada. Toda ley en materia tributaria tiene que contar con su reglamento. Así pues tenemos la ley del impuesto general a las ventas, tiene su reglamento a la ley del impuesto general a las ventas. El impuesto a la renta tiene el reglamento del impuesto a la renta. Y así toda ley en materia tributaria debe contar con su reglamento.
Este reglamento, según la norma del Código Tributario, entra en vigencia a partir de la vigencia de la ley que se está reglamentando. O sea, primero está en vigencia la ley, después el reglamento. La vigencia de la ley en el tiempo. Hay aplicación inmediata, prohibición de retroactividad, por excepción de la ley, casos de ultraactividad, normas relativas a tributos de configuración periódica, no solo anual, reglamentos. Las leyes en materia tributaria no son retroactivas. O sea, si la ley se promulga el día de hoy, no podrá aplicarse a hechos transcurridos en meses o días anteriores a la promulgación. Por eso se dice que no es retroactiva las leyes en materia tributaria. La vigencia de la ley tratándose de tributos de periodicidad anual. Los tributos en función al momento en que el hecho grabado se perfecciona puede dar lugar a, primero, hechos imponibles de concreción inmediata, cuando el hecho grabado se agota en un instante de tiempo. Segundo, hechos imponibles de concreción periódica. Si el hecho es grabado, se va gestando en periodo predeterminado por la ley. Por ejemplo, la renta se va gestando a lo largo de un periodo anual. Los servicios de seguridad ciudadana, mantenimiento de parques o jardines, se va gestando mensualmente o trimestralmente. A eso se refieren los hechos imponibles de concreción periódica. Tercero, hecho imponible de concreción permanente. Se refiere cuando el hecho grabado pervive en vocación de permanencia en el tiempo. Por ejemplo, la propiedad de los activos son hechos que perviven en el tiempo. Vamos a ver la vigencia de las normas reglamentarias. Los reglamentos rigen como norma general desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. El reglamento entra en vigor desde la vigencia de la ley reglamentada. Aunque no hay regla normativa respecto a la vigencia de este tipo de normas, se entiende que la interpretación de una norma a través de otra rige desde la vigencia de la norma interpretada. El poder tributario, concepto y distribución. Es la facultad del Estado en virtud de la cual puede imponer a las personas naturales o jurídicas la obligación de aportarle una parte de sus ingresos con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Esta potestad tributaria no es irrestricta, no es ilimitada, sino que su ejercicio se encuentra con límites que son establecidos también en la Constitución. Poder tributario, la distribución del poder tributario se puede dividir en poder tributario originario. Es la potestad reconocida a un órgano del Estado, quien en primera instancia es el encargado de crear, modificar, suprimir o eximir de tributos
esta función normalmente está a cargo del Poder Legislativo, ya que el Congreso es el órgano por la cual se crean las leyes, se modifican o se suprimen. Hemos mencionado que todo el tributo solo nace por ley. La supresión de los tributos también se da por ley, y las leyes están a cargo del Poder Legislativo. A eso se refiere el poder tributario originario. Pero también tenemos un poder tributario derivado. Es una potestad adicional reconocida a órganos del Estado distintos al que detenta la potestad tributaria originaria, es decir, distintas al Poder Legislativo. Usualmente la propia Constitución establece los órganos que por excepción detentarán la potestad tributaria derivada. Por lo general recae en una institución pública, que puede ser gobierno local, gobierno regional. Las limitaciones al poder tributario, los principios constitucionales y la inmunidad tributaria. Los principios constitucionales, el primer principio es la legalidad y reserva de la ley. La obligación tributaria surge solo por ley o norma de rango similar en nuestra legislación a través de un decreto legislativo. Segundo principio, el principio de igualdad. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero en el ámbito tributario, la igualdad de los ciudadanos debe entenderse como igualdad frente a situaciones iguales y desigualdad frente a situaciones desiguales. El principio de igualdad se refiere a que todos tributamos por igual, de acuerdo a nuestra capacidad económica y por ende tributario, es decir, toda persona que pertenezca a la población económicamente activa debe tributar por igual. Tercer principio, principio de no confiscatoriedad. Este principio busca el respeto al derecho de propiedad, invocando que los tributos no deben exceder ciertos límites que son regulados por criterios de justicia social, interés y necesidad pública. Un tributo es considerado confiscatorio cuando su cuantía equivale a una parte sustancial del valor del capital, de la renta o de la utilidad, o cuando viola el derecho de propiedad del sujeto obligado. Entonces, todos los tributos no deben de tener un carácter de confiscatorio. El cuarto principio nos habla sobre el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Nuestra Constitución actual consagra este precepto con la intención de remarcar que dicha potestad, según las bases de nuestro sistema jurídico, en ningún caso debe transgredir los derechos fundamentales de la persona. Para la doctrina más moderna, el derecho debe partir de los derechos humanos, y esto también es aplicable a la materia tributaria. Entonces, este cuarto principio exclusivamente nos habla sobre el respeto a los derechos humanos en materia tributaria.